Saludos y bendiciones, mis amados hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Maturín, hermanos de otras congregaciones que en esta hora nos sintonizan a través de esta emisora Manantial 95.9 FM, emisora que sirve a Dios para llevar el mensaje de redención de Jesucristo. Glorificamos el nombre de Dios porque Él es grande, Él es poderoso y Él es quien nos instruye. Él es quien entregó a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados y Él es quien envió un consolador para que esté con nosotros, que es el Espíritu Santo. Así que pedimos al Padre en el nombre del Hijo que el Espíritu Santo nos dirija, nos ayude, nos enseñe, nos instruya para que podamos vivir quieta y reposadamente al servicio de nuestro Dios. En este momento nos disponemos para glorificar el nombre de Dios, para sentir la presencia de Dios, y queremos en esta oportunidad tocar un tema que ha sido para muchos un tema delicado por la misma forma, lo inmanente al tema en cuanto a que no debemos blasfemar contra la persona de quien hoy vamos a hablar. Y me refiero al Espíritu Santo. La interrogante para conversar hoy es: ¿el Espíritu Santo Dios? ¿Será que el Espíritu Santo también es Dios, como Cristo es Dios y el Padre es Dios? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es para nosotros el Espíritu Santo? ¿Quién es ese ser que nos acompaña? ¿De dónde proviene? ¿Desde cuándo y hasta cuándo es el Espíritu Santo? Y hemos visto que por cultura cristiana, bien sea en la religión tradicional, como en el Evangelio, como en el protestantismo, como en cualquier otra rama del cristianismo, aparece la persona del Espíritu Santo, entendiendo que es una persona, y eso lo vamos a ver a la luz de la Biblia, que cómo es el Espíritu Santo una persona, cómo se comporta como persona, si tiene cualidades de persona y cómo podemos tratar con él o cómo puede él tratar con nosotros. Y entonces nos decimos, si Dios es Dios, ¿quién forma a Dios? ¿Quién compone a Dios? Y nosotros vemos que la Trinidad, como algunos enseñan, no es más que una triunidad, más que Trinidad, porque no son tres separados para unirse y tener el mismo pensar, sino que es uno con tres formas diferentes. Uno que es Dios y se manifiesta en el Padre como el gran demiurgo del universo, como el gran creador, como el gran arquitecto, como ese gran ejecutor del diseño de lo que es el cosmos. Ese es el Padre Jehová Dios. Y tenemos una segunda parte o persona que es el Espíritu Santo de Dios, y ese Espíritu de Dios está presente también desde antes y hasta después. Desde la misma creación del mundo lo vemos. Y el Hijo, que es el Hijo de Dios, quien vino a morir por nuestros pecados y quien se presentó en forma humana en la tierra para discernir, para enseñarnos, para corregirnos mientras estuvo acá. Y que cuando ascendía a los cielos sabía que no nos podía dejar solos, y entonces envió este Espíritu Santo como consolador, como maestro, como instructor nuestro. Entonces lo que es esa sustancia inmanente al poder de Dios es lo que une esta Trinidad. El principio hipostático de Dios se consuma allí como lo que es la unión de tres en uno o uno en tres, para hablar de lo que es la parte divina y que es lo que domina a los hombres. ¿Desde dónde vemos nosotros que Dios es Dios y que el Espíritu Santo es Dios y que Cristo es Dios? Sabemos que Jesús es Dios y Él dice: yo vengo del Padre y el Padre me envió. El que a mí me conoce, conoce al Padre. Y dice: mi Padre y yo una sola cosa somos. Y es que si el Padre es Dios, Él también es Dios, porque Él es Hijo de Dios y cumple funciones de redención como el Padre de creación. Y vemos en el Espíritu Santo ¿desde dónde está? Bueno, desde la misma fundación del mundo ya sabemos que el Espíritu Santo se hace presente y está entre nosotros. Vemos cómo hasta el fin del mundo el Espíritu Santo también está presente y es quien va a cerrar para entregar a Cristo ya las almas que son redimidas, para entregarlas al Cordero para que las lleve al reino ya de eternidad. Y esta humanidad, en la mucha confusión de doctrinas, de religiones,
Hay algunas sectas que enseñan, sectas que han crecido en número, han crecido en seguidores, pero enseñan sobre el Espíritu Santo que no es más que un soplo, que es un aliento, que es algo invisible y algo que no tiene personalidad o no es una persona. Dicen que es parte de Dios, pero no es importante, es una palabra nomás, es una brisa pasajera. Sin embargo, la palabra de Dios enseña, la Biblia enseña que el Espíritu Santo es la persona de Dios también. Es como que algunos otros creen que solo es importante y se jactan o enseñan el cristianismo, pero para ellos no existe el Padre como figura principal, ni existe el Espíritu Santo, solo Jesús es la doctrina o es el principio de la doctrina que practican. Por eso son conocidos como solo Jesús, porque solo predican a Jesucristo y el Padre y el Espíritu Santo están en un segundo lugar o en un tercer lugar, pero que Cristo es la figura central. Y es muy cierto que es figura central Cristo del cristianismo, por eso divide la historia en dos. Pero es que Cristo no es solo, Cristo es una trinidad como dije antes, Cristo es con el Padre y es con el Hijo. ¿Y dónde comprobamos esto? Yo quisiera que tomando Biblia en mano, que considerando la palabra de Dios, podamos entender hoy que el Espíritu Santo es Dios también, que es Dios mismo, y lo vamos a ver a la luz de la palabra y vamos a entender cómo la persona del Espíritu Santo no es una sustancia, que tiene representaciones diferentes, sí, y lo vamos a ir viendo, y vamos a narrar dónde se dice de esas representaciones, pero debemos entender que lo que representa el Espíritu Santo es solo lo que nos ilustra para poder entender lo que es. El Espíritu Santo ha estado presente en toda la humanidad, en toda la constitución de la tierra. Cuando nosotros vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 1, comenzando el libro de Génesis, nos vamos a encontrar que el Espíritu Santo es Espíritu de Dios y que está presente. Pero si así como aparece en la primera página de la Biblia y nos dice que es Dios, también al cerrar la Biblia en la última página, que es el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, ese capítulo 22 del libro de Apocalipsis también nos dice que el Espíritu está presente y que hace vida con Jesús para entregar a los salvos para que Cristo ya les reciba. Y vamos a ver cómo es ese pasar de Cristo a tener este Espíritu Santo. ¿Cómo llega el Espíritu Santo a la tierra? Sabemos que Jesús nació o llegó a la tierra porque nació a través del claustro materno que era María. O sea, vivió en ese claustro materno que la Virgen María, con su pureza, con su virtud de mujer santa, el Señor la escogió para que tuviese en su vientre a su Hijo. El Padre la escogió y es María quien tiene a Jesús. Vemos dónde está el origen de Jesús y aunque no tenemos la fecha exacta, hay un aproximado y un acuerdo de fecha que es el 24 de diciembre para que la humanidad recuerde el nacimiento de Jesús. ¿Cuándo es el Padre? ¿Desde dónde nace el Padre? Bueno, desde el principio de los siglos el Padre es el Padre y eso lo conocemos y es antes y es después. Como decía Jesús, soy el alfa y la omega, soy el principio y el fin, y con el Padre es el principio y el fin. Pero el Espíritu Santo, ¿cuándo viene? ¿Desde cuándo está entre nosotros? Y algunos creemos que el Espíritu Santo llegó a la tierra solo en Pentecostés, que el día de Pentecostés fue cuando ya vino y es la única representación que tenemos de cuando vino a la tierra. Sin embargo, la palabra de Dios dice cosas diferentes. Dice desde cuándo está el Espíritu y es desde el primer día de la creación. Que se haya manifestado en Pentecostés después de Cristo como consolador y como maestro es otra cosa. Y lo vamos a ir estudiando a medida que estamos desarrollando este tema, a medida que estamos conversando de esto. Y el libro de Génesis en el capítulo 1, el versículo 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estaba el Espíritu de Dios ya sobre la faz de las aguas. Se movía Dios a través de su Espíritu en el espacio que había. Y cuando vemos que estaba desordenado y vacío, el Señor Jehová Dios tomó la decisión de separar las tinieblas de la luz y de separar las aguas de la tierra, y a lo seco llamó tierra, y a los mares, los océanos, es lo que forma la parte de aguas. Pero el Espíritu Santo está desde la misma constitución del mundo, desde la misma creación de este mundo aparece el Espíritu Santo de Dios. Dice que el Espíritu de Dios
se movía ya sobre la faz de las aguas. No hay principio ni fin tampoco para el Espíritu Santo. Entonces, ¿desde cuándo está el Espíritu Santo en la tierra? Desde el mismo momento que se da la creación y que la tierra comienza a surgir, así como también Dios está desde el principio. Y cuando el Señor dice, hagamos al hombre en el sexto día, de acuerdo a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y dice, hagamos, el Padre está hablando y está hablando al Espíritu Santo y está hablando al Hijo, porque los tres estaban en el momento de la constitución del mundo. Los tres estaban presentes para la creación de este universo. Pero así como está en el principio de los tiempos, como está en el principio de los siglos el Espíritu Santo, también vemos en la Biblia como en la última página de la Biblia, así como está en la primera, nos refiere el Espíritu Santo, vemos como en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, el verso 17, dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. La esposa es la iglesia, y el Espíritu es el Espíritu Santo que acompaña a la iglesia, porque el Señor lo dejó para acompañar a la iglesia. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, ofreciendo así Cristo con su Espíritu Santo también la redención y la salvación. Ya que vemos la unión, si en el principio el Padre con el Espíritu Santo, aquí vemos al Hijo con el Espíritu Santo. Y dice, ven, y el Espíritu Santo entrega a los salvos, así como Cristo cuando se iba dijo, me voy, pero no les dejo solo, yo voy a dejar un consolador para que esté con vosotros hasta el fin del mundo. Y dejó al Espíritu Santo para que nos instruyera, para que nos enseñara, para que nos corrigiera. Y hasta el último día de esta creación, el Espíritu Santo estará para entregarnos, devolvernos nuevamente al Hijo, para que con el Hijo vayamos a recibir las mansiones celestiales. Es la doctrina que enseña la palabra. Ahora, si es el Espíritu Santo una persona que es la persona de Dios, como Dios es persona, como Jesús es persona, también el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo probamos que el Espíritu Santo que está entre nosotros, que se derramó en Pentecostés, es persona? Bueno, a partir de Pentecostés podemos verlo en el libro de los Hechos hasta el Apocalipsis, pero antes, en el Antiguo Testamento, también vemos cómo el Espíritu de Dios se presentaba ante los hombres, ante la humanidad, cómo el Espíritu de Dios se aparecía a los profetas, cómo el Espíritu les dirigía. El caso de Moisés, cuando habla con Dios, su espíritu se presenta en forma de fuego, y es una de las formas que el espíritu se presenta, como fuego, como purificador. Y vemos que la zarza ardía, pero no se consumía, porque no era un fuego que quema, era el fuego de ese Espíritu Santo que mantiene, que da vida. Y el Espíritu Santo se representa no solo como fuego, también aparece en la Biblia representado como agua, porque vivifica, porque refresca. Es representado en la Biblia también el Espíritu Santo como aceite, es representado como el viento, es representado como un sello. Esas formas diferentes, 6, 7 formas diferentes de representar al Espíritu Santo, los conseguimos en toda la Biblia. Nosotros vemos en Pentecostés cómo se dio, dice que como un viento fuerte entró al lugar, y luego como lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno de ellos, y dice que el que cree, todos los que creyeron fueron sellados con el Espíritu Santo, se da como sello. Y cuando vemos como aceite el Espíritu Santo, lo vemos con la unción que Él da a todos los que reciben y viven para Dios. Nosotros vemos diferentes manifestaciones del Espíritu Santo. Lo vemos en el día del bautismo de Jesús con forma como de paloma. Vemos allí el ejemplo claro para el Nuevo Testamento de la presencia, así como en el Antiguo Testamento, en el Génesis dice hagamos, y se presenta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También vamos a ver cómo el día del bautismo de Jesús se presenta el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, y lo vemos cuando Jesús baja a las aguas y está con Juan allí para ser bautizado. Juan el Bautista está en medio del Jordán, y Jesús llega para ser bautizados, para querer ser bautizados, y Juan se negaba, pero era necesario, y el Señor se lo hizo entender, que era necesario que él también naciese del agua para ser purificado y limpiado con agua. Y cuando nosotros vemos que se da la palabra y el Señor acepta ser bautizados, se oye la voz del Padre que dice,
este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Señor Padre, el Dios grande, muestra a su Hijo y luego se presenta el Espíritu Santo en forma como de paloma. Oímos al Padre y el Espíritu Santo es visible, posado sobre lo que está haciendo Juan en el bautismo con Jesús. Y vemos a Jesús en las aguas. Vemos el Padre, vemos al Espíritu Santo y vemos al Hijo. De manera que el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, una sola cosa somos. Como decía Jesús, yo y mi Padre una sola cosa somos. ¿Cómo se haya presentado el Espíritu Santo? Es cosa de nosotros ver luego y vamos a ir conversando en el transcurso de este tiempo para ir entendiendo cómo el Espíritu Santo de Dios está. Ahora, ¿es una persona el Espíritu Santo? Sí, vamos a ver por la palabra si es una persona. Nosotros vemos erróneamente como la gente dice, derrama Espíritu Santo o llénalo un poquito más, un poquito más, un poquito más, y de forma hereje, de manera a veces burlona, muchos usan el Espíritu Santo a su capricho para engañar a los más débiles. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo tiene sentimientos. El Espíritu Santo puede interceder por nosotros porque es intercesor. ¿Cuándo vemos que tiene sentimientos? El apóstol Pablo escribe a los Efesios sobre esa forma sensible del Espíritu Santo, sobre lo que el Espíritu Santo puede sentir cuando nosotros no hacemos las cosas adecuadamente, cuando nosotros nos comportamos como no debemos. Y Pablo dice a los Efesios en el capítulo 4, verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Vea que el Espíritu Santo aquí presenta como un sello para garantizar que somos de Él. Pero nos pide Pablo que no lo entristezcamos, que no logremos decir esto lo voy a hacer para entristecer al Espíritu Santo, que no vayamos a hacerlo sentir mal, porque tiene sentimientos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede sentir y solo las personas sienten. Es decir, que el Espíritu Santo es una persona. Dice que tiene autoridad el Espíritu Santo. Es una persona con autoridad. Y lo vemos en el libro de los Hechos con tantas cosas como el Espíritu Santo mostraba su autoridad. Y en Hechos 16:6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo está autorizando y está dando consejos de que no se hable hasta que Él lo autorice. El Espíritu Santo tiene autoridad para hacer las cosas. Puede tomar decisiones como una persona con libertad. Así como Él puede asignar lo que Él quiere, los dones que habla el libro Él escribe Pablo a los Corintios, los asigna como Él quiere, es soberano, es libre para tomar decisiones. El libre albedrío que Dios da a una persona cualesquiera, el Espíritu Santo lo posee porque lo tiene precisamente del mismo Padre. Pablo a los Corintios en la primera carta, el capítulo 12, todo nos habla de los dones, dice, pero el verso 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. O sea, el Espíritu Santo decide cómo dar, cómo otorgar dones, cómo otorgar talentos, cómo otorgar gracia, cómo otorgar conocimiento, cómo otorgar la forma de avanzar, la forma de crecer en el Señor. Y lo hace como Él quiere. Nosotros solo debemos estar sujetos a lo que el Espíritu Santo quiera hacer. Y Él puede, como quiere, asignar a cada uno. Por eso constituye a unos maestros, a otros apóstoles, a otros evangelistas, a otros constituyó profetas, pero Él se reserva el querer dar las cosas. Los dones para el crecimiento de la iglesia los otorga el Espíritu Santo, pero no son para vanagloria del que lleva los dones, del que recibe los dones, es para crecimiento de la iglesia y el Espíritu los reparte como quiere. El Espíritu Santo también es nuestro consolador, nos consuela. El Espíritu Santo es quien nos ayuda en nuestros momentos de necesidad, de debilidad, en la tristeza, como persona de Dios presente en nuestras vidas. Pues Cristo ascendió a los cielos, pero para no dejarnos en tristeza, para no dejarnos abatidos, nos dejó al Espíritu Santo. Y dice Juan 14, 16 y 17, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y aquí nos vamos a detener un poco. ¿Qué quiere decir cuando se habla en el griego
que nos dará otro. Habla de un paralelo. Dice, nos dejará otro igual. El Señor Jesús debía ir a los cielos, ya había cumplido su tarea, pero no nos podía dejar solo. Y dice, yo rogaré al Padre, porque el Padre es quien decide, aún por encima del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, rogaré al Padre y os dará otro consolador, dará uno paralelo, uno como yo, les dará otro que es como yo, otro igual a mí, es lo que quiere decir el griego, otro igual a mí. Es otro consolador, otro que les consuele. Y cuando refiere a consolador, en este caso en el griego habla de paracletos. Es como que el Espíritu Santo es el paracleto, es el paralelo, es el que nos va a fortalecer. No estando el que se fue, ahora tenemos esto. Por eso dice la palabra, aquí dice Juan, y rogaré al Padre que dé otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros siempre. Y luego puntualiza y dice, ¿quién es ese que va a estar? Y lo señala porque hay 2 puntos en la escritura. Dice, para que esté con vosotros para siempre, 2 puntos. Abre allí el compás y luego dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Quién es ese que mora en nosotros y que está en nosotros y a quien conocemos? ¿Y quién es el Espíritu de verdad? Es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando creímos, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Recibimos a través de la imposición de manos, a través del bautismo, recibimos con lo que creemos por la fe, recibimos al Espíritu Santo de Dios. Y Él mora en nosotros, y Él va a estar presente en nosotros. Y ese Espíritu Santo puede estar conmigo como puede estar contigo, porque Él es Dios. Y Dios tiene atributos que no tiene nadie más. Y aquí vamos a abrir este compás para hablar de esos atributos de Dios. Y es que Dios mismo, como Jehová, es el Dios verdadero, y el Espíritu Santo, que es Dios, y Jesús, que es Dios, tienen la facultad de poseer los atributos que Dios mismo tiene. Esos 3 atributos los conocemos como omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Es capaz el Espíritu Santo de estar en todas partes al mismo tiempo. Está contigo y está conmigo y está con los hermanos que están luchando en Ucrania, que están orando en Ucrania, como está con los hermanos que están predicando el Evangelio en África. Y donde quiera que va uno que ha creído en Cristo y ha recibido la redención a través del sello del Espíritu Santo, allí va el Espíritu Santo. Su omnipresencia está por siempre. Juan 14, 16 y 17 ya decíamos que rogaré al Padre para que envíe otro consolador para que esté con nosotros siempre. Va a estar en todo lugar siempre para cuidarnos y para protegernos. La omnisciencia de Dios se manifiesta también en este versículo, que nosotros podamos recibir, que podamos conocerle. El mundo no le conoce, pero va a estar con los que le conocen, y eso muestra su omnipresencia. Ahora, el otro atributo es que es omnipotente, que todo lo puede. Yo quiero referirme, antes de entrar a la omnipotencia de Dios, para que veamos cómo el Espíritu está presente en todos. Cuando nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, vemos que el verso 6 nos habla de ese ángel que tiene, dice, 7 cuernos, ¿no? Poseía, dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, el cual son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y es las cualidades en número perfecto, el 7 de esas cualidades del Espíritu de Dios. El Cordero le mira, el Cordero es el mismo en el Cordero, porque es la parte de la Trinidad, y ve cómo está distribuido el Espíritu Santo de Dios por toda la tierra, con mucha fortaleza para vivir, para controlar, para ejercer el poderío de Cristo en nuestras vidas. Pablo escribe a los romanos: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios,
de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, dice Pablo. ¿Pero por qué lo ha llenado todo? Porque es el Espíritu de Dios que va con él llenando. Desde Jerusalén hasta todos los confines de la tierra va a ser llegado. El Espíritu Santo vino y se derramó en Pentecostés, pero está en toda la tierra y de allí va a abarcar. Y cuando el Evangelio sea predicado hasta los confines de la tierra y que el Espíritu Santo ya esté disperso en todo el globo terráqueo, entonces vendrá el fin. Vendrá Cristo para que el Espíritu Santo entregue la tarea que Cristo una vez le entregó antes de ascender a los cielos. Antes de Cristo ir a los cielos, trajo y dijo, prometió, les voy a enviar el Consolador. Ascendió al cielo y en Pentecostés baja el Espíritu Santo, se derrama el Espíritu Santo para que todos le posean, dando frutos, dando testimonio de que ya estaba en la tierra. Y luego, cuando Cristo venga, el Espíritu Santo va a entregar lo que dejó. Ese mismo Espíritu Santo que de Dios como persona en sus atributos es también omnisciente. Así como es omnipresente y es omnipotente, también es omnisciente. Todo lo conoce, todo lo sabe, toda la sabiduría y la ciencia la tiene el Espíritu Santo. Y no hablamos de ciencia y conocimiento de hombre, hablamos de lo espiritual. Y cuando estamos en el espíritu, el hombre natural, el hombre carnal, no entiende las cosas de Dios porque le son locura, porque todas hay que discernirlas o deben discernirse en forma espiritual. Isaías escribió muchísimo antes de nacer Jesús, dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Por qué de conocimiento y de temor de Jehová? Porque el principio de esa sabiduría, de esa omnisciencia, es precisamente el temor a Jehová. Es el principio de la sabiduría, el temor que se le tiene a Jehová. Y el Espíritu de Dios se ha repartido con sabiduría y con inteligencia. Podemos estudiar, tener todos los títulos, tener todo el conocimiento de hombre, pero eso no quiere decir que tengamos el conocimiento espiritual. Cuando hablamos de la sabiduría de lo alto, es diferente a la inteligencia o al conocimiento de los hombres. Y eso lo hemos aclarado infinitas veces acá en la congregación. En las congregaciones vamos predicando, vamos enseñando. Pero cuando llegamos a entender lo que el Espíritu tiene para nosotros, puede un hombre sin estudios, sin conocimiento humano, llegar a ser sabio. Puede llegar a tener el conocimiento de Dios, porque el Espíritu que mora en él le da ciencia espiritual. Sin embargo, muchos que son sabios, y los tenemos en toda la humanidad, que profesan ser sabios y tener mucho conocimiento, no logran entender el conocimiento y la ciencia de Dios. Por eso dice que profesando ser sabios se hicieron necios en su propia sabiduría, porque no alcanzan la sabiduría de Dios. Entonces, el Espíritu Santo en esos atributos que tiene, demuestra que es Dios, que es persona de Dios. Ahora, ¿qué misión tiene el Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? El Espíritu Santo, según la segunda carta de Pedro, en el verso 21 del primer capítulo, dice que es para inspirarnos, para llevar el mensaje. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aún los santos hombres de Dios hablamos inspirados por el Espíritu Santo, no por el conocimiento que poseamos de la palabra de Dios, sino por lo que el mismo Señor nos ha revelado a través de su Espíritu Santo. Él nos da conocimiento y nos da discernimiento espiritual para lo que tenemos que hacer. Y ese mismo Espíritu Santo nos da poder, tanto en el Antiguo Testamento para los profetas y para los hombres de Dios de aquel tiempo, como para los hombres de este tiempo en el Nuevo Testamento. Ya Ezequiel, antes que Cristo naciese, Ezequiel muchos años antes da a conocer esta profecía sobre el Espíritu. Dice en Ezequiel 36, el 26 y el 27, os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Nos ha dado el Señor nuevo corazón y ha puesto nuevo espíritu entre nosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.
y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, cuando el Señor nos los da, es profecía de Ezequiel y es cumplimiento para el Antiguo Testamento y es cumplimiento en el Nuevo Testamento y es cumplimiento para nosotros hoy. Cuando el Señor haya puesto en nosotros de su Espíritu, porque hemos creído y hemos recibido el Espíritu de Dios, Él hará que andemos según sus estatutos, guardando sus preceptos y que pongamos por obra, que pongamos en práctica lo que Él nos ha dado. Porque habrá quitado el corazón perverso y humano para colocar un corazón sensible, pero más que el corazón sensible, el Espíritu Santo para que podamos vivir quieta, piadosa y reposadamente cumpliendo lo que el Señor nos manda. ¿Cómo más demostramos que es una persona? Porque el Espíritu Santo tiene capacidad para enseñar, para capacitarnos, para que nosotros tengamos de esa sabiduría y de esa ciencia que proviene de lo alto, sabiendo que la inteligencia y la sabiduría son dos cosas diferentes. Un hombre puede ser inteligente porque Dios nos formó con inteligencia humana, pero no puede no tener la sabiduría de Dios. Ahora, cuando el hombre tiene sabiduría de Dios, también es inteligente en lo humano y allí se complementa. Cuando el Señor quiso mandar a construir el arca con Noé, le dotó de conocimiento y de sabiduría, de conocimiento humano en carpintería, en artes de navegación, para que construyera. Y el Espíritu de Dios le dirigía, porque él obedecía lo que el Señor daba. Cuando Moisés va a construir el tabernáculo para la adoración al Señor en el desierto, cuando viene ya que han salido de Egipto, el Señor en el libro de Éxodo, en el capítulo 31, podemos ver el verso 3, que llamó a los que tenía que capacitar, a lo que debían hacer. Pero ¿quién les enseña? ¿Moisés? No, les enseña el Espíritu Santo. ¿Enseña el pastor? No, enseña el Espíritu Santo. Solo Moisés fue un instrumento del Espíritu Santo. Y en este caso los pastores somos instrumentos del Espíritu Santo de Dios para enseñar a la congregación. Somos elegidos para enseñar a la congregación y para dirigir a la congregación. Por eso cuando alguien es ungido por Jehová y es llamado por Jehová, hay que tener cuidado con el ungido, porque no podemos emitir juicios y castigar a lo que Dios ha puesto. Y no debemos olvidar el ejemplo de María y el ejemplo de Aarón cuando blasfeman en contra de Moisés. Y el conocimiento que Dios les da es para hacer las cosas bien hechas. Y dice el versículo, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Preparó para que aquellos hombres pudiesen construir lo que tenían que construir, para que trabajaran en función de lo que debían hacer para la gloria de Dios y hacerlo como Dios pedía. Y cuando hablamos de esa persona del Espíritu Santo y el Señor te da conocimiento y te da sabiduría, tú disciernes espiritualmente. Pero cuando no lo haces espiritualmente, blasfemas contra Dios y el Espíritu Santo como persona de Dios toma decisiones duras contra ti. Nosotros vemos en el libro de los Hechos, el capítulo 5, vemos el caso de Ananías y Zafira. El verso 3 y 4 de ese fragmento en los Hechos dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para que mientas a quién? ¿A mí? No, para que mientas al Espíritu Santo y para que sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola y engañando o pretendiendo engañar al Espíritu Santo. Si tú querías, te podías quedar con toda tu propiedad, podías venderla o no venderla, pero no jugar con el Espíritu Santo. Y por eso pagaron el castigo, por eso pagaron la consecuencia de haber querido engañar al Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo cuando nos da, nos provee para que nosotros no caigamos en aquel error, sino que con sabiduría y con inteligencia trabajemos para el crecimiento de la iglesia de Jesucristo, para que el pueblo de Dios se fortalezca. Y Pablo le escribe a los Corintios cuando habla de los dones, en el capítulo 12, les dice cómo van a trabajar. Y dice que ahora bien, la diversidad de los dones puede haber, pero el Espíritu es uno solo. Y es el Espíritu Santo quien da
los dones. Los dones son dados para el crecimiento de la iglesia por el Espíritu Santo. La palabra de sabiduría, la del Espíritu Santo. La palabra de ciencia, la del mismo Espíritu. La fe la pone el Espíritu. El sentir, los dones, las sanidades, el Espíritu de hacer los milagros, de sanar los enfermos, de profetizar la palabra de Dios, de discernir a los espíritus, hablar los diversos géneros de lengua, son palabras que el Espíritu Santo pone en nosotros. Y el Espíritu Santo es capaz de darnos dones para que la iglesia crezca y puede cambiar nuestras vidas. Puede cambiar lo que somos. El Espíritu Santo es independiente y toma forma para avanzar. Jesús en el libro de Juan dice, de cierto te digo, le dice a Nicodemo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le está pidiendo Jesús que nazca de nuevo, que nazca espiritualmente, que pueda entender la visión del Espíritu Santo para que en él habite el Espíritu Santo. Dice, debes nacer del agua y del Espíritu para que puedas entrar al reino de los cielos. Toda carne puede recibirlo, pero lo que es nacido de la carne sigue siendo carne. Pero si esa carne recibe del Espíritu y vive por el Espíritu, será Espíritu. Y cuando se conozca a Cristo, entonces vienen los cambios de conducta en nosotros, porque el Espíritu nos produce cambio de conducta. Y lo escribe el autor de los Gálatas, que Pablo dice en el capítulo 5, el verso 22 y 23, mas los frutos del Espíritu, lo que el Espíritu pone en nosotros es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Y contra esas cosas no hay ley, porque son del Espíritu y se disciernen espiritualmente. El Espíritu Santo está para darnos todo esto, para producir estos cambios y para enseñarnos. El Señor Jesús nos anuncia que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará después de mí, dice Jesús, y enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. El Espíritu Santo se encarga de llevarnos a entender todo lo que Jesús nos enseñó. El Espíritu Santo se encarga de convencernos de pecado. En el mismo libro de Juan dice, yo os digo la verdad, pero os conviene que yo me vaya, dice el Señor Jesús, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo me voy, os enviaré un Consolador, para que cuando yo ya haya marchado, que yo esté al lado del Padre, ese Consolador venga a vosotros y les convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y por eso nos ofrece que vengamos para que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guíe, dice Juan 16, que nos guíe a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. No puedo yo decir las cosas por mi cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién toma del reino? ¿Quién toma del Padre? ¿Quién toma del Hijo para hacernos saber y hacer crecer a la iglesia? El Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Y es el Espíritu quien nos dirige en este momento, quien nos ayuda y nos instruye. ¿Para qué? Para que podamos ir a conocerlo. Y uno dice, ¿cómo conocerlo? ¿Cómo llegar a recibir el Espíritu Santo? ¿Cómo yo puedo tener la bendición? Pues Pedro les dijo a la gente en aquel tiempo, y lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, vea el verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el regalo del Espíritu Santo. Recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos y los que están cerca, para todos aquellos en cuanto hayan creído, el Señor nuestro los va a llamar y les va a dar de la bendición de recibir de su Espíritu Santo. Esa promesa que hace Pedro la está dando para que nosotros podamos tener la bendición. No podemos confundir los dones del Espíritu Santo con los que son los frutos del Espíritu Santo. O sea, el fruto del Espíritu Santo es lo que ya hemos leído de amor, paz, gozo. Y los dones son todo lo que nos da para que el crecimiento de la iglesia se desarrolle.
Algunos pretenden enseñarnos que solo tiene al Espíritu Santo el que habla don de lenguas. El que habla lenguas nada más. Sin embargo, podemos aclarar, el don de lenguas se derramó en Pentecostés. Para 3,000 personas se derramó, pero hablaban lenguas humanas. Pedro hablaban, los que estaban allí de 8 países diferentes, 8 o 10 lenguas diferentes, hablaban y todos los que estaban entendían en la lengua de origen. Decían, ¿no son estos galileos que nos están hablando en nuestras propias lenguas? Ahora, cuando hay el resultado de los 5,000, también se da un proceso de hablar en lenguas, pero son lenguas humanas. Y luego el hablar en lenguas angelicales también es un proceso, donde Pablo enseña que cuando se habla en lenguas angelicales hay que hablarlas, pero hay que tener intérprete para instruir a la iglesia, porque se usan los dones para el crecimiento de la iglesia. No creamos que el que no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo. No, ni que es más importante el don de lenguas que cualquier otro. Los dones los reparte el Espíritu Santo como Él quiere y ya lo hemos visto. Y no podemos emitir juicios contra el Espíritu. Debemos estar con mucho cuidado y por eso les decía al comienzo que nosotros podemos tener la bendición de hablar con libertad del Espíritu Santo por la palabra de Dios, pero no puedo mancillar lo que Dios nos ha dado, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Vea lo que dice el libro de Mateo, el capítulo 12, versos 31 y 32. Dice que toda palabra, todo hecho puede ser perdonado, menos la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Eso no tendrá perdón. Cristo mismo, que ascendió a los cielos, cuando descienda nuevamente vendrá para buscarnos. La verdad es que como conviene, el Señor tuvo que irse para que viniera el Consolador. Tenemos el Consolador y luego el Señor, cuando vuelva el Consolador, ascenderá, pero el Señor recibirá nos recibirá y nos llevará con el Padre. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es quien nos habla la realidad como persona de Dios. Dice que cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber estas cosas que han de venir. Eso lo revela el Espíritu Santo de Dios y lo vemos en el libro de Juan capítulo 16, como hemos mencionado anteriormente. El Espíritu Santo nos ofrece poder, nos ofrece la victoria. Dice en el libro de los Hechos capítulo 1, el verso 8 y 9, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en todas las confines de la tierra, en Judea, en Samaria y hasta todo donde vayamos, porque nosotros hemos de recibir lo que el Señor nos está dando. ¿Cómo puedo yo mostrar? ¿Cómo puedo saber que tengo el Espíritu Santo? Porque cuando creemos en Cristo, por la fe sabemos, y las obras demuestran que tenemos al Espíritu Santo, porque comenzamos a obrar de dentro hacia afuera. Y para cerrar en el tiempo que tenemos, yo muestro que estoy lleno y Pablo le escribe a los romanos. Para yo cerrar, ahora voy a leer Romanos del capítulo 8, el verso 9 al 14. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el cual es el que nos levantó de los muertos. Ese es Cristo Jesús. Y lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros es darnos la redención y darnos la vida eterna. Y eso lo hemos recibido. Y lo tenemos en consuelo por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si vivimos conforme al Espíritu y hacemos lo que dice el Espíritu, hacemos morir las obras de la carne y viviremos, porque todas las cosas son guiadas por el Espíritu de Dios. Estos son los que son hijos de Dios, estos son los que poseen el Espíritu Santo. Yo te invito para que busques y profundices sobre el tema de la persona del Espíritu Santo, que es Dios. Y es Dios morando entre los hombres para prepararnos, consolarnos, ayudarnos, redimirnos, sanarnos y darnos vida a través de lo que Jesucristo padeció en la cruz del Calvario. Si así lo hicieres, que Dios te bendiga y que Dios te guarde y que el Señor te siga ayudando. Muchas bendiciones.